el mundo ha cambiado mucho, entiendo yo, desde que empezaste a contar sucesos, pero digo, no ha cambiado por lo que la gente mata, las motivaciones por lo que la gente mata, ¿no? No, el mundo ha cambiado un montón y los periodistas de sucesos hemos tenido que cambiar un montón, pero los motivos por los que se mata siguen siendo básicamente lo mismo, ¿no? Se mata por ambición, se mata por poder, se mata por sexo, se mata por amor, se mata por dinero y a veces se mata porque sí. Y eso sigue igual. El primer crimen que cubrí yo, que debió ser en 1988, eso es, en 1988 cubrí mi primer crimen, era un señor que asesinó a un chaval porque le molestaba, había aparcado delante de su cochera. Y era un guardia civil retirado, sacó un 9 largo y lo mató en Villaverde. Y en ese caso lo mató pues, por una discusión, en un arrebato, digamos, ¿no? La víctima se casaba al día siguiente, fue un drama terrible. Del primer muerto no se olvida uno nunca, ¿no? No se olvida uno del primer muerto. A mí, desde luego, no se me olvidó esa primera cobertura. Además, eran otros tiempos, ¿no? Tu jefe te decía, y no vuelvas aquí si no traes la foto del muerto. Y entonces había que apañárselas para que la familia te dejase una foto del muerto. Ahora hablaremos de fotos de muertos y de imágenes de muertos, pero digo, matar es fácil. Matar es fácil, ¿no? Se mata fácil, digamos, ¿no? Bueno, es una cuestión de límites. Matar no es más que una cuestión de límites. Seguramente que tú y mucha gente que nos está viendo ha tenido ganas de matar a alguien alguna vez. Sí, seguro. Sí, posiblemente sí. Pero es una cuestión de límites. Todos tenemos nuestros límites. A veces son límites morales, a veces son límites religiosos, a veces es el Código Penal el único límite. Pero es cuestión de límites. Y matar... la gente que mata se parece mucho a ti o se parece mucho a mí. Son casi exactamente iguales que nosotros justo antes de convertirse en asesinos. Y es lo que digo, es una cuestión de cruzar esa línea, de cruzar ese límite o no. Y se cruza con excesiva facilidad. Tú hace tiempo que entendiste aquello que dijo Hannah Arendt, ¿no? Lo de la banalidad del mal, ¿no? El mal es mucho más simple de lo que parece, ¿no? Pues el mal es mucho más cutre de lo que parece. Mucho más cutre. Son mucho más tontos los asesinos. No, el mal es mucho más cutre de lo que parece. Llevo pues, un montón de trienios dedicado a esto de los sucesos, desde 1988. Y estoy buscando todavía el Aníbal Lecter, ¿no? El español. El asesino que pinte el Duomo o que cocine los hígados de sus víctimas y se los coma con vino Chianti, como hacía Anthony Hopkins en El servicio de los corderos, ¿no? Pero no lo he encontrado. No he encontrado ningún asesino tan sofisticado, no he encontrado ningún asesino especialmente inteligente, especialmente brillante. Es al contrario. Los asesinos suelen ser gente bastante simple, bastante chabacana. Contábamos hoy en la radio, en Territorio Negro, el caso del asesino de una mujer en Jerez de la Frontera, que la asesinó, la descuartizó, se deshizo de su cuerpo en un pozo seco, y cuando la policía fue a registrar su casa, tenía una muñeca hinchable de 2.500 euros, esta es hiperrealista, y era como su joya más preciada. Claro, piensas en Aníbal Lecter y piensas en este hombre, y es un choque brutal, ¿no? Ha hecho mucho daño el cine, las series... Ha hecho muchísimo daño para el imaginario, para que en el imaginario colectivo se piense que los asesinos son así de sofisticados, o para que se piense, por ejemplo, que cuando un policía llega a la escena del crimen, coge una mosca y dice: este cadáver tiene 6 horas y 15 minutos de... A veces solamente con tocar el cadáver saben más o menos... No, con coger una mosca que haya encima del cadáver, ni mucho menos. ¿A ti te cuesta ver películas de criminales mucho. Y de asesinos? Reconozco que me cuesta mucho ver películas de criminales y de asesinos o ver series de criminales y asesinos. Y últimamente, esto es curioso, me cuesta mucho ver True Crime también. Creo que estoy un poco saturado. Joder, pero claro, que es llevarse el trabajo a casa. Yo me refugio en la ficción. En la ficción sí que me refugio con cierta frecuencia. Claro, pero me hace gracia imaginarme a Marlaska viendo una película y diciendo: eso así no es. Bueno. Entonces tú le quitas toda la credibilidad. No, porque procuro, siempre me pongo en modo película, en modo estoy viendo una película, estoy viendo una ficción y ya está, y me divierto mucho. Vale. No sé, hay infinidad de series que me han divertido mucho. Últimamente tengo que decir que las series británicas, especialmente las series británicas policíacas, creo que además tienen un pozo de realismo en donde los policías no son necesariamente modelos, que es algo que pasa con bastante frecuencia, sino que son gente normal y corriente, como los policías de verdad, y que cometen errores y que además tienen problemas en casa y que
Está bien, las series británicas las policíacas británicas creo que ahora mismo son el mejor producto que hay. ¿Viste Antidisturbios? La Sí, serie? sí. ¿Te gustó? Porque es verdad que también muestra esa... Me gustó, es una serie que me gustó. El problema es que se parece tanto a un documental que alguien piensa que es un documental, cuando realmente es una ficción. En una furgoneta de la UIP juntaron a los más drogadictos, los más degenerados y los más amorales de la UIP. Hombre, esa concentración en una furgoneta es complicado. ¿Y cuándo te preocupa el prestigio del mal? El que a veces tengamos esa fascinación. A mí, por ejemplo, me fascina mucho, y esto a veces lo he comentado con amigos, el ir a cenar a un restaurante que se llame La Mafia se sienta a la mesa, ¿no? Claro. Que es como si en Italia hubiese un restaurante que se llamaba ETA se sienta a la mesa. Y lo viéramos con normalidad de tener fotos de, no sé, de Russolo Sistià, de Peixoto, de Josu Ternera, de más gentuza. Yo la fascinación por el mal es algo que nunca he entendido, quizá porque llevo manejando esa materia prima, llevo conociendo el mal durante demasiados años ya, seguramente. Y no acabo de entender esa fascinación por el mal. Por la mafia, cuando uno conoce y se da cuenta verdaderamente de lo que es la mafia y de quiénes son los capos, y se dan cuenta que se parecen muy poco a Al Pacino en El Padrino, se parecen bastante más a Paco Martínez Soria, para entendernos. Totò Riina, Bernardo Provenzano, que son los dos grandes jefes de la mafia que han caído de Cosa Nostra, que cayeron en los últimos años, eran dos garrulos que estaban escondidos en sus pueblos, no salían de su casa. Y son verdaderos garrulos. Cuando uno conoce a los señores de la droga, a los grandes narcos, y sabe cómo viven y lo que hacen, se le va a uno la fascinación por el mal. Pero creo que es tan antiguo como el propio mal, la fascinación por el mal. Hay un fenómeno extremo que se llama ibristofilia, que es la gente que es las mujeres especialmente que se enamoran de asesinos o de delincuentes. En Estados Unidos, los corredores de la muerte de algunas prisiones están llenas de ese fenómeno fan, de ese fenómeno groupie. A mí me espanta, y a mí me espanta que se frivolice con el mal y que se frivolice con el crimen, ¿no? La mafia de sienta a la mesa es un ejemplo perfecto de esa frivolización del crimen. A mí personalmente me cuesta mucho que se haga comedia con ETA, por ejemplo. Creo que seguramente sea necesario, seguramente sea una forma incluso de sacudirnos esos fantasmas y de banalizarlos, pero me cuesta. No he leído el último libro de Fernando Aramburu, que creo que Fernando Aramburu es probablemente uno de los mejores escritores que hay en lengua española y varios libros de los que ha escrito, no solo Patria, Los Vencejos, me parecen verdaderas obras maestras, pero no he leído el último en el que se ríe precisamente de dos etarras, ¿no? Pero me cuesta mucho todavía hacer humor con ETA, probablemente porque durante muchos años de mi carrera, una vez al mes o 2 veces al mes, tenía que levantarme de la cama e irme corriendo al lugar del último atentado de ETA en Madrid. Y entonces me cuesta. Justamente escribiste en una de estas artículos que tenías en la web de La Sexta, escribiste una vez: en España, la discreción y la mesura de los terroristas pasa por presentarse a las elecciones, ser votados masivamente y hasta ser entrevistados en espacios de prime time para hablar del conflicto, decías, entre comillas, ¿no? Conflicto. Sí. En España, más que prestigio del mal, es que a veces se vota al mal. Bueno, de hecho se vota al mal. No. El mal está en el Congreso de los Diputados, dirías. Bueno, claro. El mal forma parte de una coalición, de gobierno, pero el mal va a refrendar a un gobierno y va a apoyar los presupuestos de un gobierno, ¿no? Para mí, Bildu no deja, por hablar claro, no dejan de ser la continuidad política de quien durante un montón de años sembró de muerte, de destrucción, de dolor, de tristeza a todo un país entero. Y a mí seguramente no tenga razón o no lleve razón cuando hago estas reflexiones, y insisto que seguramente esté influido por todas esas escenas de atentados que tuve que ver. La primera vez que yo hice una información en la calle, no el primer crimen que cubrí, sino la primera vez que yo hice una información en la calle, era verano de 1986 y fue el atentado de la República Dominicana. Yo trabajaba en una emisora de radio que estaba muy cerca de allí y se oyó perfectamente la explosión y tuve que ir. A partir de ahí, prácticamente el primer tercio de mi carrera entero yo cubría los atentados de ETA, como hacíamos toda la gente que trabajamos en periódicos, en local, en sucesos, en nacional. Y toda esa sangre, todo ese dolor, todos esos funerales,
cuando he viajado al País Vasco y he visto toda la gente que se ha tenido que ir de allí. He conocido casos terribles de familias enteras destrozadas. Todavía me cuesta mucho el aceptar todo aquello como gente de paz, ¿no? Me cuesta mucho. Y el mal se sienta en el Congreso. Y he oído y he visto declaraciones que a mí me han espantado. Me han espantado de un cinismo y de una hipocresía aterradora. Hay que pasar página, hay que superar el conflicto. Yo lo que nunca voy a admitir es que se llama el conflicto a eso. El conflicto consistía en que unos señores asesinaban, extorsionaban, secuestraban y otros morían, eran secuestrados o eran extorsionados. No, ahí no hay conflicto posible. Y cuando se habla de superar, pues seguramente haya que superar esa etapa, seguramente haya que pasar página. Pero entiendo que a mí me cuesta mucho y sobre todo creo que no se les ha dado un papel relevante o el papel suficientemente relevante a todos aquellos que sufrieron esa violencia de ETA, ¿no? Y no quiero decir que las víctimas tengan que hacer política. Yo no soy de los que piensan que las víctimas tengan que dictar normas, ¿no? Hay un libro que a raíz de ese libro escribí esa entrada en un libro que ha publicado Calabresi, creo que se llama, el hijo de un comisario de policía italiano asesinado en los años de plomo por un grupo de extrema izquierda, en el que habla precisamente de eso, de que ellos como víctimas no tienen que legislar, pero sí que tienen que ser tenidos en cuenta. Cuando decías esto de y hasta ser entrevistados en espacios de prime time para hablar del conflicto, entiendo que tú no entrevistarías a Josu Ternera, por ejemplo. No me interesa nada Josu Ternera. No. ¿Y a ningún terrorista? No me interesa nada. No. Pero es una cuestión de que no me interesa nada, de que como casi ningún asesino, por otro lado, ¿no? Yo en este caso a Josu Ternera lo puedo equiparar a Alfredo Galán, el asesino de La Baraja, sí, o a cualquier otro criminal, ¿no? A Miguel Carcaño. Para mí es un criminal, es un delincuente y un criminal disfrazado o investido de objetivos políticos. Pero a mí no me interesa Josu Ternera. Me interesa mucho seguramente los guardias civiles que se dejaron la vida para intentar acusar a Josu Ternera de unos delitos y que sea juzgado y condenado en España. Me interesa mucho más eso, me interesa mucho más qué ha sido de la vida de las víctimas de Josu Ternera, ¿no? Qué ha sido de las familias que se destrozaron en aquel atentado en la Casa Cuartel de Zaragoza, que fue un atentado que se le intentó imputar a Josu Ternera. Eso me interesa más, ¿no? ¿Nunca has entrevistado a un asesino, por ejemplo? He entrevistado a algún asesino en prisión, sí, he entrevistado a algún asesino y por eso digo que no me interesan precisamente, porque entrevistas a un asesino ¿para qué? Para que se disculpe, para que se justifique. No. A mí como objeto periodístico, como objeto de interés periodístico, no me interesa. Esto no es una cuestión ideológica. Al final yo trato de contar y trato de hablar con la gente que le resulta de interés a mis lectores, a mis espectadores, a mis oyentes. Y ese tipo de gente si no suscita mi interés, dudo mucho que suscite el interés de ellos. Antes de cerrar este prólogo que tenemos siempre, prólogo intenso esta vez, prólogo intenso esta vez, muchos temas intensos. Más todavía, quédense, señoras, señores, esta entrevista. Siempre preguntamos a los invitados por su relación con Dios, por la fe, estando en este santo purgatorio. ¿Cuál es tu relación con la fe? ¿Eres un hombre creyente? ¿No lo eres? ¿No te importa nada? Yo tengo un ángel de la guarda. Estoy convencido de que tengo un ángel de la guarda. Mi posición con la fe ha evolucionado bastante. Yo me crié en un ambiente laico porque mi padre me llevó a un colegio laico en unos tiempos donde era complicado encontrar un colegio laico que no fuese público. Yo estudié en el SEC, que era un colegio privado laico, pero rodeado de gente que era creyente. Durante mucho tiempo estuve muy alejado de la fe y de la religión y de nada que se le pareciese, digamos que era eso que se llama agnóstico. Pero en los últimos tiempos, seguramente porque cuando uno va cumpliendo años y va adquiriendo galones en la vida me refiero, va tomando conciencia de algunas cosas o se pregunta algunas cosas más. A medida que desaparecen mis certezas y que me muevo más en zonas de duda e incertidumbre, va creciendo algo parecido a la fe en mí. Lo que sí que estoy convencido, como te digo, yo lo razonable es que tendría que estar muerto, pero estoy vivo, así que por tanto tengo un ángel de la guarda. Esto ya, espérate, ahora empezamos.
Ahora te saludo. Pero ¿cómo que tendrías que estás muerto? Sí, yo he pasado por situaciones y he vivido situaciones en las que lo natural es que ya no estuviese aquí, ¿no? Y sin embargo estoy y por tanto siempre pienso que tengo un ángel de la guarda. Manu Marlaska, bienvenido al Purgatorio. Muchas gracias. Gracias por venir entre tus horarios apretados, porque Muchas este hombre gracias. está todas las tardes en Telecinco con esa Tardear. gran periodista que es Ana Rosa Quintana, a la que muchas veces se le da crítica y yo a veces la defiendo. No porque me caiga bien o mal, porque no la conozco, pero creo que a veces es muy injusto con ella. Pero bueno, esto ya me van a meter a mí, porque ¿para qué digo esto? Si para me van a criticar a mí. Yo la voy a defender, ya te lo digo. Y a mí ni siquiera trabajo para Ana Rosa. Trabaja en Tardear con Ana Rosa Quintana, también colabora con Julia Otero en Julia en la Onda, en esos crímenes con rendueles. Territorio negro. Territorio negro. Lleva siendo periodista de sucesos media vida, pasó su niñez y su adolescencia en redacciones, porque su padre era periodista, era un gran periodista, un gran reportero, que era Manuel Marlaska Conde, es entonces hijo de periodista, que eso ya marca mucho. Y nieto. Y nieto de periodistas. Pero no eres padre de periodistas. No, lo he conseguido. Me han dicho aparte que no quieres que tus hijos estén en la televisión. No. Que se vayan, que se me han chivado. Dice que tus hijos fuera de la televisión. Pese a que su madre y yo somos periodistas, Sí. hemos logrado, tiene bastante mérito Sí, haber logrado alejarlos de la profesión. Yo tengo un hijo matemático Bien. y otro que es médico. Así que, Sin duda está mucho mejor fuera de la muchísimo profesión. mejor fuera de la profesión. profesión. Ha estado empezó en Antena 3 de radio, ha estado en muchas redacciones, el diario Ya, el diario El Sol, Sol, la Mundo. Interview. La revista La Interview. gente que no se acuerda de la Interview, marcó Sí. a muchas generaciones. Ha pisado los platos de La Sexta y ahora, como les digo, pues lo pueden ver cada tarde en Telecinco. Es, como digo, hijo de periodistas, nieto de periodistas, no padre de periodistas. No. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado de cuando empezaste en el 88 a ahora? Pero no digo tanto en la policía, en los medios, que eso sabemos que es un mundo y tal. ¿Qué ha cambiado, digo, en la forma de comunicar los sucesos? Y ahora estamos mucho más con cuidado. Mira, he hecho un ejercicio, en los últimos tiempos he podido hacer un ejercicio bastante peculiar, gracias a que en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en su gabinete de prensa, se almacenan en tomos Bien. todas las informaciones que se publicaban en prensa escrita desde los años 80. Y yo he ido fotografiando las cosas que yo publicaba en los finales de los 80, principios de los 90. Y me he dado cuenta de que lo exigente que éramos entonces con nosotros mismos y lo exigentes que eran nuestros jefes, no se te podía escapar ningún detalle. Si tú ibas a cubrir una noticia, tenías que dar el nombre y los apellidos de la víctima, del malo, en qué calle vivía, qué estudiaba, qué colegio había ido, la ropa que llevaba en el momento en que fue asesinado, todo. Eran crónicas absolutamente ricas en detalles. Eso era lo más importante, lo mollar de la noticia. Tú tenías que adobar la noticia, tenía que tener músculos la noticia, tenía que estar llena de nombres propios, de calles, de individuos, de ciudades, de nombres de empresas, de colegios, ¿no? Ahora se pasa de manera mucho más superficial por todo, ¿no? Ahora todo va más rápido y se pasa de forma... hace 4 días dispararon a Luis Vidal Quadras. Ha caído en el más absoluto olvido. Sí. Ya. Sí. Prácticamente nadie habla de Alejo Vidal Quadras, ¿no? Y pasa con todo es mucho más fugaz, todo es mucho más de consumo rápido. El periodismo no tiene el pozo que nos exigían entonces y creo que es mucho menos exigente y la forma de comunicar es mucho menos exigente. Y en cuanto a la criminalidad, ¿nuestro país ha ido a peor? No. ¿No tienes esa sensación? No es un país. No, nuestro país es uno de los países más seguros de nuestro entorno, de nuestra parte del mundo civilizada. Si nos comparamos con la Unión Europea, todas las tasas, todos los indicadores delictivos de España están por debajo de la media. Hay más criminalidad en Francia, más criminalidad en Italia, mucha más criminalidad, por supuesto, en repúblicas bálticas, en Europa del Este. Sí que ha cambiado la criminalidad, ha cambiado como han cambiado los tiempos. El crimen organizado ya se parece muy poco a aquel incipiente crimen organizado que comenzamos a conocer en la Costa del Sol en los años 80, ¿no? Gianluca Merini, el autor del secuestro de Melodina Kachan, yo creo que fue el primer criminal, el primer jefe de una banda de crimen organizado que contamos en España. Eso ha cambiado mucho. Las organizaciones ya son transnacionales prácticamente en su totalidad.
Y lo que sí que ha cambiado, y en este caso sí que es para mal, es que España, y concretamente una zona de España, que es la Costa del Sol, se ha convertido en un gran centro de negocio de la droga, o del crimen más que de la droga. En la Costa del Sol se cierran los acuerdos para repartir la droga por toda Europa y para repartirse el crimen organizado de toda Europa. Y esa parte sí que es verdad que se ha complicado. La eficacia de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sigue siendo, está en índices muy altos, pero ahí hay un germen que es esa criminalidad organizada que tiene el poder de corromper porque tiene muchísimo dinero y que a veces nos hemos llevado algún susto de encontrárnosla ya en estructuras del Estado. Hablo de la mafia rusa, por ejemplo. Por ejemplo, digo, antes a lo mejor no pasaba, sí pasaba, digo, el hecho de que ahora la policía ahora no puede entrar en determinados barrios o en determinadas zonas del país. Las no-go zones, que Sí. se llaman. Eso antes existía. Hay muy pocas zonas en España de esas, tengo que decir, porque probablemente la Cañada en Melilla y el barrio del Príncipe en Ceuta, y últimamente el barrio del Príncipe menos, porque se han hecho varias operaciones, alguna zona de Alicante, pero no son zonas como en Francia, para que la gente lo entienda. Sí. Si alguno ha visto Back North, creo que se llama, es una película francesa donde se habla de esas zonas en Marsella. En España la policía hace acto de presencia, aunque sea para hacer una operación puntual, con lo que cuesta. Lo que yo sí que creo que se ha degradado, y eso probablemente lo que tú estás diciendo sea consecuencia de esto, es el principio de autoridad. Cuando yo conocí los poblados gitanos que había en Madrid, los poblados chabolistas, los focos, los módulos, los pies negros, todas las zonas chabolistas que había en Madrid, que eran focos de delincuencia también y de tráfico de drogas. Te hablo de los 80, en donde la heroína mataba a miles de personas y la heroína se vendía en esos poblados. Y en esos poblados había verdaderos guetos y había verdaderas fortificaciones para evitar la presencia de la policía. Si pasaba algo grave en esos poblados, si por ejemplo había un crimen, la policía se presentaba en el poblado, hablaba con el gitano de respeto, con el patriarca, y le decían: mañana por la mañana tú y el autor de esto en comisaría. Y el gitano de respeto se llevaba al autor y lo presentaba en comisaría él mismo. Había un principio de autoridad que alcanzaba a todas las capas. Yo creo que ahora el problema es una falta de principio de autoridad y el hecho de que si en una de esas, en uno de esas zonas chabolistas, por ejemplo, a un coche de policía le tiraban una piedra, todos los policías se bajaban hasta encontrar al tipo que había tirado la piedra. Y además a mí me lo explicó muy bien un entonces inspector jefe. Si dejamos pasar esa primera piedra, no pasará mucho tiempo hasta que nos la piden a nosotros mismos. Entonces, cuando se tira una piedra hay que demostrar quién manda. Y se demuestra quién manda, quién tiene el poder y quién tiene la fuerza y a quién se le ha otorgado el uso de la fuerza, el Estado otorga el uso de la fuerza. Y ese principio de autoridad es el que se está quebrando. ¿Por algún motivo que tú pienses? Porque creo que la sociedad ha quebrado ese principio de autoridad. Porque cuando uno de mis mejores amigos, casi mi hermano, es profesor de instituto. Cuando yo iba con una nota del profe en la cartilla, en el boletín de notas a casa, iba aterrorizado. Ahora el que va aterrorizado es el profesor si pone una nota, porque el padre se va a presentar y le va... Se ha quitado el principio de autoridad de los profesores, de los padres, de los médicos. Se ha quitado el principio de autoridad de todo. Es un problema de la sociedad, no solo de la delincuencia. Pero si tú no reconoces el principio de autoridad, ni en tu casa, ¿cómo vas a reconocer en la calle el principio de autoridad? Hay una parte de la población que habla en redes y critica mucho a los medios de comunicación en lo referente a los sucesos. ¿Por qué argumentan, y yo te lo traslado, que si una presunta violación o un presunto asesinato lo comete, ellos dicen, lo comete una persona extranjera, se le da menos bombo que si lo hace una persona española? ¿Tú qué les dirías a ellos, ya que tienes estas cámaras maravillosas? Voy a hacer un previo a todo esto. Previo. Las redes sociales son ese sitio en el que la opinión de un catedrático de Derecho Penal vale lo mismo que la de un borracho, porque no se discrimina. Las redes son ese sitio donde uno confortablemente, con el culo puesto en su sofá, calentito, se permite juzgar el trabajo de los que están en la calle trabajando. Ya sea periodista, ya sea policía o ya sea lo que sea. Yo cuando hay una agresión sexual, hablo por mí y hablo por mis equipos, a mí me interesa saber todo de esa agresión sexual.
quién ha sido la víctima, dónde se ha producido, qué ha ocurrido realmente, si la víctima tiene 15, 19, 30 o 50 años, si el agresor es uno, son dos, si es de Cuenca, si es de La Rioja, si es de Argelia o si es de Marruecos. Y yo lo cuento. Y yo lo cuento. Y a mí nadie me ha obligado a no contar la nacionalidad de un agresor. Me consta que ese problema existe. Me consta que hay cuerpos policiales que, a propósito precisamente, hurtan ese detalle, esconden el detalle de la nacionalidad. ¿Pero por qué? Pues porque hay quien siempre va a utilizar políticamente eso. Yo cuento lo que hay. Yo no soy, yo como decía Graham Greene en El Americano Impasible, yo solo soy un reportero, nada más. Yo no escribo editoriales, ¿no? Graham Greene, dice, un personaje del Americano Impasible, dice, si quisiera ser comprendido o comprender, escribiría editoriales y creería en Dios. Pero yo solo soy un reportero. Y yo soy un reportero que no emite opiniones y, sobre todo, no hago juicios políticos. Si un violador argelino en Alicante agrede a una mujer española, yo cuento que es un violador argelino. Mi problema no es quién, luego, por razones espúreas y por las razones que mueven siempre a los políticos, emplea esa violación para hacer una causa general contra la inmigración o contra los argelinos. Ese no es mi problema. Yo tengo que contar, tengo que ser... Yo me debo intento siempre en mi trabajo acercarme a la verdad lo más posible, sabiendo que la verdad absoluta es muy complicada de lograr, pero yo me intento acercar todo lo honradamente que puedo. Te cabrea, digo, cuando tú comentas un dato y después ves a los políticos de cualquier otro signo utilizándolo para su causa. Por supuesto. Yo probablemente tenga la opinión de la gente que ha pasado por aquí, por este purgatorio, sea el que tiene la opinión más baja de los políticos. A ver, han pasado varios, ¿eh? Que dicen, no, pero... Tú el que más, probablemente ¿seguro? yo sea el que tenga peor opinión de los políticos, sí. ¿De todos? ¿Sin distinción o de algunos más que otros? No, sin distinción. Yo creo que el nivel, la altura de los políticos de este país es... Hay quien dice que nos la merecemos y que tenemos lo que nos merecemos. Joder, me cuesta mucho creer que no merezcamos lo que hay, verdaderamente. Me cuesta mucho. Pero no vas a votar, digo, o sí vas a votar. Yo voto de vez en cuando. No voto siempre y voto de vez en cuando. A veces voto por lo que yo considero emergencia nacional y entonces voto. Cuando hay que echar a alguien de la política, vale. Voto, por ejemplo. Pero no suelo votar, soy bastante descreído. ¿Últimamente has votado para echar a alguien de la política? Últimamente he votado, no daré más detalles, sí, pero últimamente he votado para echar a alguien de la política con cierto éxito, además, por cierto. Con cierto éxito. Con cierto éxito. Porque la gente ya una puntos. Esto es un caso para que la gente lo resuelva en su hogar. Eso es. En su hogar. ¿Te molesta cuando se habla de casos mediáticos? Dice, casos mediáticos. ¿Eso no, es una realidad. ¿Esa coletilla te gusta? No, es una realidad. Aceptas, o sea, ¿no? hay casos mediáticos y ya está. Y hay casos mediáticos donde se les presta una mayor atención porque despiertan interés y porque tienen lo que yo a veces llamo la tormenta perfecta. Tienen incertidumbre, tienen una víctima con la que es muy fácil empatizar, tienen un recorrido más o menos largo, no demasiado largo tampoco, y ese cóctel da resultados. Cuando digo de resultados, es que es de interés para el público. Ya estés en un periódico, en una radio, en una televisión. Afortunadamente, los casos mediáticos existen solo para los medios. Policía y Guardia Civil trabajan con el mismo rigor los casos mediáticos que los que no son mediáticos, aunque cueste creer esto, pero es así. A mí el último que se me viene a la mente es el del joven cordobés, Álvaro Prieto, ¿no? Sí, Álvaro Prieto fue un caso mediático, por lo que te digo. Había una incertidumbre, o sea, alguien se lo traga a la tierra en un ecosistema tan curioso como una estación de tren. Y entonces eso despierta el interés. Luego hay misterio, porque aparece el cuerpo en las circunstancias en las que aparece y hay el misterio de cómo ha podido ocurrir eso. Y por tanto, esa combinación lo convirtió durante unos días, al menos 3, 4 días más o menos, en un caso mediático. Al final parece un poco superfluo hablar de así en esos términos, pero es que son unas historias a veces tremendas, tremendamente adictivas para el público. Que entendemos que después de esto hay un dolor, hay unas personas reales. Pero a ver, muchas veces habla del morbo, de todo eso. Yo creo que no es así. Yo creo que, te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo no vas a empatizar con los padres de Álvaro Prieto o con el padre de Diana Quer, ¿no?
Cualquiera puede empatizar con ello, cualquiera puede sentir que está en ese mismo lugar o puede encontrarse en ese mismo lugar. Los sucesos, de lo que nosotros hablamos, es de la fragilidad de la vida, de lo frágil que es todo, de cómo se te puede partir en dos la vida porque tu hijo no coge el tren que tenía que coger y se intenta subir a otro, o pasa lo que le pasa a Álvaro Prieto, o porque tu hija se va de fiesta y se retrasa algo más y se cruza con una bestia como José Enrique Agüín, como el asesino de Diana Quer. Y con eso es muy fácil empatizar. Yo puedo admirar la vida de Amancio Ortega. Me puede parecer maravillosa la vida de Amancio Ortega. Pero no, me va a costar mucho empatizar con él, me cuesta mucho ponerme en su lugar. A mí también, va a ser difícil. Claro, yo puedo pensar, aplaudir hasta rabiar a Luka Modric, pero me cuesta mucho ponerme en el lugar de Luka Modric. O a Rafa Nadal, pues te claro, cuesta, te cuesta. Pero ¿cómo no te vas a poner en el lugar de un padre que ha sufrido una tragedia de ese tipo? Y por eso los sucesos interesan. Por eso y porque te recuerdan lo frágil que eres y lo frágil que puede ser tu vida. Eres un hombre de lágrima fácil, digo, lloras a veces ¿Has llorado con Trabajando, con ¿no? caso? Trabajando No. Nunca has llorado, nunca has sentido tal afección de Sí la he emocionarte. sentido, pero no he llorado. Yo creo que yo soy un profesional de esto. Yo no soy, y esto se lo digo a veces a la gente que trabaja conmigo. Vosotros no sois psicólogos, vosotros no sois de la Cruz Roja, vosotros no sois monjas, vosotros no sois sacerdotes, vosotros sois periodistas y estáis aquí para contar historias. Y cuando se apague la cámara, cuando se acabe el directo, lloras todo lo que quieras. Pero mientras tanto, ni pones cara de afectado ni nada. Tú estás ahí para contar. Entonces, eso que se lo digo a la gente con la que trabajo, yo también lo llevo, ¿no? Yo he llorado mucho, mucho, pero cuando se ha apagado la cámara, ¿no? Yo he llorado mucho en el 11M, yo he llorado mucho con alguna familia de algún crimen con la que he empatizado especialmente. Yo he llorado mucho en un accidente de autobús de Torreblanca, porque además tuve la mala suerte de que el hotel en el que yo estaba era donde se juntaron a todas las víctimas. Yo lloré mucho con el accidente de tren, un accidente que hubo en la provincia de Albacete, chocaron dos trenes por un error en las vías. Cuando ves tantísima tragedia alrededor, cuando ves tantísimo dolor, es muy difícil sustraerse de eso. Pero mientras estoy trabajando, yo tengo que mantener el tipo. Yo no puedo, como digo, yo soy un periodista que tiene que contar lo que está ocurriendo. Mencionabas el caso de Álvaro Prieto y me recordaba un debate interno que tengo yo, y lo mencionábamos al principio de la entrevista, el tema de las imágenes de cadáveres. Fue muy polémico el momento en el que Televisión Española pues enfoca al acceso a las piernas de lo que parecía, y después fue, evidentemente, el cadáver de Álvaro Prieto. Claro, y hubo mucho debate, hubo mucha crítica a Televisión Española. La propia Televisión Española pidió disculpas. En primer lugar a la familia, creo que es como se debe hacer estas cosas. Pero después a mí me surgía un debate interno, y te lo quiero trasladar a ver cuál es tu opinión, porque al mismo momento en el que nos escandalizamos por esas imágenes, hemos normalizado por completo ver, por ejemplo, a cadáveres de niños o de mujeres o de hombres en Gaza, por ejemplo. Claro, ¿qué se debe hacer entonces con las imágenes de cadáveres? Unas sí y otros no. Hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Hay víctimas que están cerca y víctimas que están lejos. Depende de la geografía. Sí, esto es así, ¿no? Sí. Es, aquel niño Ailán se llamaba, ¿no? Aquel que apareció en la playa. Eran kurdi. Se reprodujo su imagen hasta la saciedad. A mí no me gusta. Yo vengo de trabajar durante 11 años en un semanario, en Interview, que durante muchos años publicó fotos muy duras. Y yo un día hice un reportaje en el que hablaba del asesinato de un abogado que había sido asesinado en Madrid, que estaba ilustrado en la doble página de apertura con una foto muy dura, muy explícita. Era el cadáver del abogado, la mitad del cuerpo fuera del coche. Todavía no se había levantado, no había llegado ni siquiera a la comisión judicial. Publicamos esa foto, Luis Randueles y yo firmamos el reportaje y nos llamó la familia del abogado y nos hizo una reflexión que yo aprendí, ¿no? Nadie... Hasta cuando uno muere asesinado tiene derecho a su privacidad y su intimidad. Y creo que así debe ser, en todos los casos. Televisión Española cometió un error que podíamos haber cometido todos y además pidió disculpas públicamente y ya está. Y el problema es que todo el mundo ahora se siente con el derecho de juzgar el trabajo de los demás y el trabajo de los periodistas más. Y por tanto
se hizo un linchamiento a los compañeros de Televisión Española cuando cometieron un error. Yo cometo muchos errores también. He cometido errores y he aprendido de ellos y he pedido disculpas por ellos también. ¿Cuál ha sido tu caso o tus casos, digo, que más te han... Anabel Segura, el asesinato de Anabel Segura. Uno de los casos más relevantes para mí por el tiempo que duró, porque yo estaba empezando, como quien dice, llevaba apenas 3 años en esto. Ya tenía mis primeras fuentes de información. Muchos de los policías que aparecieron en aquel caso luego ya fueron fuentes de información mía y amigos míos incluso. Tenía también cierta conexión con la familia de Anabel Segura. Y luego porque de ese caso aprendí mucho. Aprendí lo que no hay que hacer, sobre todo. Aprendí lo que no hay que hacer. Yo voy a contar aquí. Yo escribí un exitoso reportaje en el caso de Anabel Segura en el que contaba que llevaba 8 meses o así el secuestro todavía, sí, 7, 8 meses más o menos, era la Navidad y un poco antes de Navidad, y yo contaba que los secuestradores nunca habían secuestrado a Anabel Segura, sino que la policía trabajaba con la hipótesis de que Anabel había sido asesinada el primer día. Era verdad. Lo que yo contaba era verdad. Aquello fue portada del Mundo, yo trabajaba en El Mundo entonces, recibí las felicitaciones de mi director, de Pedro J., de los compañeros, y al cabo de unos días recibí una felicitación navideña de José Segura Nájera, que es que era el padre de Anabel Segura, con una letra muy cuidada, que está aquí guardado en mi teléfono, una fotografía de esa felicitación, ya han pasado más de 30 años. Me deseaba unas felices Pascuas y esperaba que pasasen unas fiestas mejores que las suyas, porque su hija pequeña había leído que su hermana había sido asesinada el primer día gracias a mi reportaje, ¿no? Y de aquello aprendí. Yo aprendí que cuando uno habla de estas cosas y trabaja con esta materia prima, hay que ser especialmente cuidadoso porque siempre puede haber al otro lado de la tele, al otro lado del periódico, de la radio, alguien que esté tan directamente afectado por el caso al que puedas hacer todo ese daño que hice yo en aquel momento. Aprendí mucho. Y entonces no se le olvida a uno eso, ¿no? No. Lo llevo aquí en el teléfono. ¿Después de haber pasado cuántos años ya? Pues esto fue en el año 91. Ha pasado todo ese tiempo. Y tuve ocasión de pedirle disculpas a José Segura. Murió su mujer, Sigrid, y murió José Segura. Y desde aquí, si la hermana de Anabel me está viendo, sabe, además que pedir disculpas. Algo relacionado no solo con Álvaro Prieto, del que también se dijo teorías conspiranoicas. Con lo que nos gusta. Por cierto, lo digo yo, pero bueno, lo dirá mucha gente, a veces fomentadas por aquellos que se dicen periodistas, por algunos voceros de 3 al cuarto que sabemos todos quiénes son, que venden el periodismo por 4 likes. Y no diremos nombres, aunque la gente lo sabe. Pero ya me quedo ya a gusto diciéndolo. También pasó con el 11M o pasó con otros casos. Digo, cuando creen que la verdad judicial, la verdad que ha investigado la policía, que ha dictado los jueces, no es la verdad. Porque no coincide con la suya, exclusivamente. ¿Tú qué relación tienes con todos no sé si llamarlos conspiranoicos o gente con teorías alternativas? Pues a mí me han dado entre fuerte y flojo los conspiranoicos porque... ¿Sabes que, por ejemplo, el movimiento del 11M, hay mucha gente 11M, que... Alcácer, hay un montón de movimientos. Yo creo que las verdades judiciales son eso exactamente, verdades judiciales. Es decir, las sentencias, para que la gente no lo sepa, tienen varios apartados. Uno tiene antecedentes, otro tiene hechos probados y fundamentos jurídicos y el fallo. En eso que se llama hechos probados se trata de establecer esa verdad judicial. Y se trata de establecer con todas las herramientas que da nuestro Estado de Derecho. Y se trata se elabora con todas las pruebas, con todos los testimonios, con todas las periciales que se han hecho. ¿Tenemos un sistema perfecto? No. Tenemos un sistema imperfecto, como todos los sistemas. El nuestro es imperfecto y tiene agujeros por los que se cuelan de vez en cuando indeseables. Por cierto, con más frecuencia de la deseada, se cuelan indeseables por esos agujeros del sistema. Pero de ahí a pensar que hay una especie de mano negra que maneja todos los hilos y que es capaz de organizar una matanza como la del 11 de marzo, con la anuencia, no se sabe muy bien de quién,
y con la colaboración de no sabe muy bien quién, y que es capaz de matar a todos los que estaban en el piso de Leganés y de paso llevarse por delante la vida de Javier Torronteras, del policía que murió, o es capaz, en el caso Alcácer, de ocultar durante todos estos años a un fugitivo, a Antonio Anglés, y además rodaban snuff movies que nunca nadie ha sabido ver ninguna. Que un señor, ¿no?, decía que... Enseñar ninguna, ¿no? Ignacio Blanco, ¿no? Ignacio Blanco, criminólogo que decía que él tenía las pruebas. Siempre hay alguien que tiene las pruebas, pero nunca enseña las pruebas. Esto es como Ricky Martin y lo de la mermelada. Alguien siempre lo vio. En efecto, ¿no? Es decir, hay grandes conspiraciones que están sustentadas en pequeñas verdades. Pero es que son muy atractivas las conspiraciones. Claro que son atractivas. Son atractivísimas. Todavía hay quien piensa que el hombre no llegó a la luna, ¿no? Y todavía hay quien piensa... Y la conspiranoia siempre tiene ese... ¿Tú nunca has leído una y dicho, coño, a lo mejor nunca te ha...? Yo soy muy poco conspiranoico. Es poco conspiranoico. Soy muy... Es que son muy atractivas las historias de conspiranoia, porque te lo ponen todo tan bien armadito. Sí, pero ya tengo una edad como para haberme vuelto suficientemente cínico como para no creer en ninguna de ellas. Has tenido mucho trato con jueces, yo creo, con gente de... jueces, fiscales, sí. Con gente de los... creo que crees en la garantía de los procesos judiciales, que hablas del buen sistema judicial y penal que tenemos. Ahora vivimos momentos dispares, con aquello del lawfare y con aquello del poder político intentando juzgar a los jueces. Digo, ¿te preocupa o cuánto te preocupa estos movimientos de parte del poder político de desacreditar a la justicia? Mira, Antonio Muñoz Molina tiene un libro maravilloso que se llama Todo lo que era sólido, creo que se llama, es un ensayo, en el que habla de cómo estamos intentando cuestionar todo lo que era sólido. Y la mayor solidez de nuestra democracia no es el Parlamento, donde hay una banda de gente que, como digo, no creo que nos merezcamos, ni son los políticos. La verdadera columna vertebral de nuestro sistema es el sistema judicial. Y poner en cuestión el Estado de Derecho, poner en cuestión el estamento judicial, además con basura del calibre de que todos los jueces vienen de clase alta, ¿no? Es una verdad 1000 veces repetida. Se trata de cuestionar a los jueces y, por tanto, vamos a iniciar la guerra de clases contra los jueces y decimos que todos los jueces son de clase alta. Conozco jueces que trabajaban de camareros mientras se dejaban los ojos opositando, por ejemplo. No uno, sino unos cuantos, y nuestro sistema judicial, que es imperfecto, por supuesto, claro que es imperfecto, pero está formado por profesionales que han sido la garantía durante muchísimos años de la calidad democrática de nuestro país. Yo recuerdo todas aquellas voces que decían que Urdangarín nunca se sentaría en un banquillo. Urdangarín se sentó en un banquillo, Urdangarín fue condenado y Urdangarín ha estado en prisión. Y se decía que ni siquiera se iba a sentar en el banquillo. Hay un montón de políticos que han pasado por la cárcel. José Barrio Nuevo estuvo en la cárcel, Rafael Vera estuvo en la cárcel, y hay políticos del Partido Popular que están en la cárcel también y que han pasado por la cárcel. Y esa salud democrática nos la da el sistema judicial. Hablo de jueces, hablo de fiscales y hablo de la administración de justicia entera. ¿Que tiene muchos defectos? Por supuesto que tiene defectos, claro que sí. ¿Cómo no va a tener defectos? Pero para mí, los profesionales de la justicia son la última frontera, la última barrera contra los intentos de muchos políticos de arremeter contra todo lo que era sólido, ¿no? Yo siempre pienso que esos cimientos, yo crecí en plena transición. Yo nací en el 67 y por tanto crecí y me hice mayor casi todavía. En el 82 tenía 15 años, cuando se da por finalizada la transición, que es con la victoria del Partido Socialista. Tenía 15 años y he disfrutado de los cambios que nos posibilitó ese músculo democrático. Y ese músculo democrático nos lo dieron, entre otras cosas, desde luego políticos de una calidad infinitamente superior a la que tenemos ahora, pero también un sistema judicial y un Estado de Derecho muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y, por cierto, una Casa Real también y una monarquía que dio estabilidad. Es otro de los estamentos que también ahora se cuestiona permanentemente. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con derribar todo, porque cuando intentes construir a lo mejor ya no queda nada por construir. Hay quienes hablan incluso desde el gobierno, dicen lo de la justicia machista, ¿no? Y heteropatriarcal. Heteropatriarcal, sí. Yo creo que cuando tú intentas derribar algo
Y no lo quieres derribar desde los argumentos, desde la razón, sino que lo quieres derribar con mentiras que repites una y mil veces, como esa, como la justicia heteropatriarcal, que no sé muy bien a cuento de qué viene, ¿no? Cuando se habla del Código Penal de la Manada, ¿no? Sí. Esta es otra de las... Que los condenó por 15 años de prisión. Efectivamente. El Código Penal, esto lo decía mucho Pablo Iglesias. El Código Penal de la Manada les cascó 15 años a cada uno de los miembros de la Manada. Hay gente que cree que todavía... Hay homicidios que salen más baratos. Hay gente que cree que no fueron condenados. Yo quiero creer que hay mucha gente que piensa eso. El Código Penal de la Manada condenó a los miembros de la Manada por su execrable crimen, por su execrable delito, sin duda, a 15 años de prisión. Hay homicidios que se saldan con bastante menos pena que esa. Y no voy a hacer justicia comparativa de todo a 100, como hacen ellos, por cierto, los que cuestionan eso, ¿no? Sino que ya está. O sea, el Código Penal de la Manada ajustó el comportamiento de esa gentuza a los tipos penales. Ya está. Entonces, porque un voto particular no marca toda la justicia como heteropatriarcal, que a mí me pareció mal ese voto particular, no estaba de acuerdo. Pero eso no hace que toda la justicia sea heteropatriarcal. La justicia tiene que ser justicia, sin ningún apellido más. Tiene que ser justicia. Y me consta que la inmensa mayoría de los que se dedican a impartir justicia son gente honrada y gente honesta, que trata de hacer su trabajo lo mejor posible y que simplemente trabaja con las herramientas que les hemos dotado, el Poder Legislativo que les ha dotado, con un Código Penal, con una ley de enjuiciamiento criminal, y es con lo que trabajan. No trabajan para el servicio ni para los intereses de nadie. A ti cuando ponen coletillas a justicia, dicen justicia feminista, por ejemplo, ya ponen esto y es como... Bueno, pues como periodismo feminista, claro, ¿no? Quiero decir... debería serlo ya per se, ¿no? No hace falta... Es que yo siempre digo una cosa de los periodistas y creo que es aplicable también a casi todo. No se puede ser periodista y activista. Yo creo que lo decía Miguel Ángel Bastenier esto. Porque si eres periodista activista, o eres un mal periodista o eres un mal activista. Pero no puede ser. Con la justicia pasa igual. Tú tienes que ser juez. Y ya está. Y luego puedes ser juez del Atleti, o juez del Barça, o juez de derechas, o juez de izquierdas, o juez masón. Pero eres juez, y en tu trabajo de juez tienes que ser juez exclusivamente. Yo recuerdo mucho a Ángela Rodríguez Pan cuando le dijo con todo el lío de la ley, dijo, señores jueces, fórmense. Dijo Ángela Rodríguez Pan. Les explicó a los jueces que tenían que formarse. Fue una de las mejores frases de todos los momentos, ¿no? Señores jueces, fórmense. Está bien. Fórmense. Sobre policías y políticos, digo, que el director de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, digo, no sean o no pertenezcan al cuerpo, digo, ¿esto es algo normal o normalizado? Sí, hace muchísimos años que es así en ¿Esto España debería ser así? ¿Te parece bien, mal? Bueno, regular? yo creo que al final, tanto la policía como la Guardia Civil, debajo del director general hay un DAO, un director adjunto operativo, que sí que es un policía, es un comisario principal en la policía y es un general de la Guardia Civil, y son los verdaderamente ejecutivos, los que tienen la potestad ejecutiva. El director general es la dirección política de la policía o de la Guardia Civil. Se ha trabajado a veces con una sensación, o se ha tenido la sensación a veces de que ese director general ha trabajado más para el político que lo ha nombrado que para el cuerpo. Sí, ha pasado a veces, ¿eh? Ha pasado a veces. Creo que ha habido directores y directores de la Guardia Civil y de la Policía. Yo creo que es pues un mal por el que hay que pasar, así están montadas las cosas. Y sin embargo, te voy a decir algo que igual sorprende, pero estamos viviendo una época en la que tanto en la Policía como en la Guardia Civil la dirección política no ha dejado trabajar bastante bien a los directores adjuntos operativos, en los dos casos. A veces se le da más importancia a la que tiene el director, digo. Yo creo que sí. El director a lo mejor es un coordinador más que un director, que ahí manda. No, es un director político, pero el director general no es el que ordena una carga, para entendernos. Claro, sí, cuando se ven imágenes no está al teléfono el director general de la policía diciendo que se cargue ahora, mirando una pantalla, ¿no? Claro. Ni mucho menos. Cuando se ven imágenes en Ferraz, no es que haya ningún político mandando que se carguen, sino que hay un... te puedo garantizar. Esto vamos a dejarlo claro, sabes que en redes... Bueno, claro, sí, en redes. Las redes son un vertedero. O sea, no. Bueno, pues nada, yo creo que ya lo hemos tocado todo, ya. Tú verás. Lo hemos tocado todo, ha sido rapidito, ha sido todo... Tú verás. ¿Cómo va lo de Daniel Sánchez? Hablamos ya con una naturalidad de estos temas. Bueno, pues un caso mediático, ¿no? Sí, es un caso tremendo. Y hablamos con una naturalidad tremenda de los casos, ¿no? Pues es un caso mediático, pues porque es un personaje popular, es ya una mezcla, y eso sí que es la tormenta perfecta, ¿no? Que un personaje famoso, popular, hijo de famoso. Claro, ¿no? Es un poco la mezcla de lo rosa y lo negra,
Da un cóctel muy atractivo. ¿No te cansan esos temas? ¿No te llegan a cansar cuando habláis constantemente de...? Cansan, hay temas que a fuerza de repetir es verdad que se vuelven cansinos, pero al final despiertan el interés del público y nosotros nos debemos al espectador, en mi caso, en el caso de Telecinco, lógicamente, o al oyente en el caso de Onda Cero, o cuando yo escribo al lector, ¿no? Pero bueno, yo, como te digo, cada vez más me refugio en la ficción. ¿Ya has aprendido a desconectar o uno no...? Sí que he aprendido, sí. Ya te terminas y a ver, no, lo que pasa es que en esta profesión, o en esta parte de la profesión, no hay conciliación posible, ¿no? Porque te pueden llamar a cualquier hora, los sucesos no tienen horario, ni mucho menos, y te puede pasar. Entonces, es verdad que el teléfono siempre está alerta, que siempre está abierto, pero sí que aprendo a desconectar. Pero tú vas a casa ahora a cenar, por ejemplo, y el móvil está ahí por si acaso mandar algo. Siempre, sí. Eso no se quita. Eso no se quita, ¿no? ¿La pasión tú la sigues manteniendo? Sí. Yo me sigo divirtiendo mucho con lo que hago y me sigue poniendo cachondo una noticia. Me sigo activando y me sigue gustando oler sangre, y oler sangre en el mejor sentido de la palabra, me refiero. El saber que estoy detrás de algo, que he encontrado un rastro de una noticia, a mí me sigue gustando mucho. Y sobre todo, yo me sigo divirtiendo mucho en una redacción. Una redacción para mí es el hábitat ideal, el hábitat perfecto, ¿no? Una redacción de verdad, no estos monasterios que hay ahora, sino una redacción en la que se grite, se insulte, haya papeles y no sea aséptica. ¿Esa te ha parecido, la de The Objective, te pareció redacción? Es una redacción que se parece a las redacciones de antes. Se parece bastante, tengo que decir, a las redacciones de antes. Vale. Pero ahora ves redacciones que parecen sitios... Una clínica dental, parecen, ¿eh? Sí, de estos sitios como de coworking, que tienen batidos de espinacas encima de la mesa y ese tipo de cosas, pero ¿no? tú eras de esos y no hay papeles, y no hay cajones, y los sumarios, ¿dónde guardan los sumarios, no? Pero tú eras de esos que se bebía en las redacciones. ¿Se bebía en las redacciones en su momento? Sí, ¿Tú has bebido whisky en las redacciones? A ver, se bebía en las redacciones, no voy a hacer aquí confesiones, pero claro que se bebía en las redacciones y se fumaba en las redacciones. Se jugaba al póker y estas cosas, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Timbas de póker y tal. Por supuesto que sí. Diario Pueblo. Bueno, y en algún diario más reciente que el Diario Pueblo se celebraban timbas de póker, o se utilizaban las cubetas de revelado de fotografía para hacer cubatas allí. Sí, hombre, las redacciones... Llegué tarde ya eso. Yo. No estoy volviendo a esas redacciones y estoy reivindicando esas redacciones. Sí. Pero sí que es cierto que creo que se ha perdido una parte de las redacciones de vivir las redacciones. Cuando en las redacciones se vivía y no se trabajaba solo. Cuando uno... Yo recuerdo en alguna redacción en donde he visto llorar, he visto gritar, he visto enfadarse, he visto vomitar, he visto de todo en una redacción, porque allí se vivía realmente, ¿no? Y se vivían los dramas, y se vivían las alegrías, y se compartía todo en una redacción. Y esas redacciones ya apenas existen, ya. No sé si existirán en algún sitio, pero como te digo, hemos pasado de eso a redacciones donde no hay cajones y donde no hay papeles, porque molestan los papeles. Ya en la tele nada, ni os insultáis ni nada, ¿no? Bueno, ¿sí? Bueno, yo tengo la enorme fortuna de trabajar en un programa que tiene una redacción de verdad todavía, ¿no? Tardear es un programa con una redacción numerosa además, y con una redacción que es una redacción de verdad. Sí. Bueno, pues Manu Marlaska está todas las tardes ahí en Tardear con un excelente equipo de periodistas a su cargo. Cierto. Entre los que tenemos alguna coincidencia. Cierto. No, mi amigo Luis Mira, que trabaja para el programa. Joven como yo, joven promesa, a la que hay que poner un poco las pilas todavía. Sí, cuidado, esto es lo que lo escuchará. Sí, pues hay que poner las pilas todavía, pero bueno, aprenderá, tiene ganas de aprender y además tiene materia prima, como digo. Esto ya se le va a subir cuando escuche esto. Pues tiene materia prima. Veremos hasta dónde no repitas llega. más, que si no. Bueno, que diga con Dios, un placer. Un placer. Y suerte. Muchísimas gracias. Gracias.